Hola, sean bienvenidos a nuestro 10º video de este curso de Matemática Discreta del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ. En el video anterior habíamos mencionado que a partir de este video comenzaríamos a estudiar distintos grupos de elementos que utilizamos en la matemática, como por ejemplo números, vectores, matrices. Todo eso son básicamente estructuras algebraicas. Las estructuras algebraicas las estudiamos a través de los grupos, subgrupos y homorfismos. ¿Qué es todo esto? Lo veremos a partir de este video. Soy Diego Bagú, docente del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ, y los dejo con la profesora ingeniera Viviana Capello, responsable pedagógica del curso. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un encuentro de matemática discreta en donde abordamos los fundamentos de la matemática discreta. En esta clase vamos a abordar conceptos relacionados al tema grupos, subgrupos y homomorfismos. La estructura de un grupo es una de las más comunes en todas las matemáticas, pues aparece en forma natural en muchas situaciones, donde se puede definir una operación sobre dicho conjunto. El concepto de grupo se puede considerar como punto de partida para estudiar otras estructuras algebraicas que suelen ser más complicadas, como el concepto de cuerpo y anillos. Pongámonos de acuerdo respecto de qué es un grupo. Se define como un grupo un conjunto G junto con una operación binaria, asterisco, por ejemplo, suma y multiplicación, que cumple con las siguientes propiedades, enumeradas de la 1 a la 4. La primera propiedad, o ley de clausura, dice que para todo AB que pertenezca al grupo, se tiene que A por B, el resultado de A por B, también pertenece al grupo. La segunda propiedad, propiedad asociativa, para todo A, B, C que pertenezca al grupo, se cumple que A por B por C es igual a A por B por C. Estos espacios de tiempo que hago es para denotar la aparición de estos paréntesis, esa agrupación conveniente que le da sentido a la asociatividad. Entiéndase que hay otra más que cumple esta condición, simplemente mostramos estas dos. Tercera propiedad, elemento neutro o ley de identidad. Existe un elemento E que pertenece al grupo, tal que para todo A que pertenece al grupo, cuando A lo multiplico por E, me da como resultado A propiamente dicho. El elemento inverso, para la cuarta y última propiedad que vamos a ver en esta pantalla, me dice que para cada A perteneciente al grupo existe un elemento que lo vamos a denotar A a la menos 1, que también pertenece al grupo, tal que cuando a A lo multipliquemos por su elemento inverso, como resultado vamos a encontrar el neutro de la operación. Y si además esta operación es conmutativa, cuando hacemos A por B obtenemos lo mismo que B por A, este grupo recibirá el nombre de grupo abeliano. Como existe un grupo, también existe un subgrupo. Lo denominamos generalmente con la letra H. Un subgrupo H de un grupo G es un subconjunto. Con la misma operación G, también forma un grupo, es decir, H está incluido en G. Y tiene que cumplir estas condiciones. No debe ser vacío, es cerrado para la operación del grupo, contiene el inverso de cada uno de sus elementos y hereda la asociatividad. La notación H incluido en el grupo G. Cuando hablemos de homomorfismo entre dos grupos, G asterisco y H punto, lo vamos a interpretar como una función de G en H, tal que se preserva la operación del grupo, es decir, f de A por B es igual a f de A por f de B para todo AB perteneciente al grupo. Y si además f es inyectiva y sobreyectiva, se llama isomorfismo, lo que implica que el grupo y el subgrupo son estructuras absolutamente iguales. ¿Qué es la ley de composición interna? Cuando tenemos un conjunto A distinto del vacío, vamos a llamar ley de composición interna definida en ese conjunto a toda operación de A en A, tal que esa expresión phi, letra mayúscula griega, de A en B igual a C, nos da con resultado A, B y C perteneciente a A.
se dice que C es el resultado de componer a través de esta propiedad A con base B en ese orden. Dicho de otra manera, un poco más sencilla, sea phi una operación y A un conjunto para todo AB de dicho conjunto, entonces A está relacionado con B y como resultado encontramos C, que también pertenece a A, entonces es una ley de composición interna. Y en adelante la nomenclaremos de la forma LCI. Comencemos a analizar si, por ejemplo, z al cuadrado y la operación suma, o sea, la suma de los pares ordenados en componentes enteras, como se designa el conjunto de los números enteros, z, y la operación suma es un grupo abeliano. Para ello vamos a decir que el grupo de z por z es el producto cartesiano de z consigo mismo. Para ello, todas las parejas ordenadas de los números mn van a cumplir esta condición. Entonces podemos definir una operación m1n1, m2n2 y así sucesivamente, donde la suma lo que hace es denotar los números enteros. Entonces, podemos decir que G satisface todas las propiedades de la definición de grupo y que claramente es una ley de composición interna, pues la suma de los enteros también lo es. Por lo tanto, el par M1-M2, N1 más N2, está en el grupo G. Probaremos si es asociativa, sumando convenientemente aquellos pares ordenados que así lo presenten. M1-N1 sumado al resultado parcial de M2, M3, N2, N3. También se demuestra que el 0, 0 es el elemento neutro para la suma, porque si a cualquier par ordenado Mn se le suma el 0, como resultado me da propiamente dicho el par Mn. Y finalmente se deduce que todo elemento Mn del grupo también posee un inverso aditivo, que en este caso es menos m menos n, pues al sumar mn con menos n menos m, como resultado me da el neutro en la suma. Por lo tanto, G es un grupo y además tiene la estructura de grupo abeliano, pues para todo par de elementos M1, N1 y M2, N2 se tiene el mismo resultado, M2, N2 más M1, N1. ¿Cuál sería la condición necesaria y suficiente para la existencia de un subgrupo? Sea G asterisco un grupo, por supuesto, conocemos su elemento neutro y sus elementos opuestos o inversos aditivos. Para que el subgrupo esté incluido en el grupo, es necesario y suficiente que se cumplan las dos condiciones. Para todo XY perteneciente al subgrupo, X por Y también tiene que pertenecer. Esto anteriormente lo hablamos como ley cerrada u operación cerrada. Existe el elemento neutro en el grupo y en el subgrupo. Y para todo X perteneciente al subgrupo, el inverso aditivo también cae dentro de dicho conjunto. Demostremos que n por z en la suma es un subgrupo de los enteros y en la suma. Si tenemos n por z para todo x perteneciente a z, tal que ese x es igual a n por k, con k perteneciente a cualquier valor entero, es decir, n por z es el conjunto de todos los múltiplos de n, porque z puede tomar cualquier valor en dicho campo. Para probar que es un subgrupo, utilizamos la condición suficiente del teorema visto. Sabemos que 1 es el neutro en la multiplicación, por lo tanto n por 1 es igual a n, y 1 pertenece a los enteros. Entonces también sabemos que n por z es distinto de vacío, y que por lo menos tiene un elemento. Hay infinitos elementos que pueden garantizar que el conjunto no vacío esté presente, pero mostrando con solo uno, alcanza. A veces es cómodo utilizar el elemento neutro, pero no necesariamente esto nos permite probar que el conjunto no es vacío. Si tenemos A, B, etcétera, perteneciente a n por z, entonces A va a ser igual a n por k y B también va a ser igual a n por t, con k y t perteneciente a los enteros. Primero obtenemos el opuesto de B, que es menos B, de forma tal que este signo va a tener incidencia en n por t. Y ahora sumamos miembro a miembro. A más menos B es igual a n por k,
que termina siendo más menos n por t. Por lo tanto, a más menos b también pertenece a n por z, ya que habíamos concluido que la suma de los números enteros es una ley de composición interna. Como cumplieron las tres condiciones, estamos en posición de afirmar que es un subgrupo. Cuando hablemos de homomorfismo, por ejemplo, tengamos H, una relación de los reales en la suma, los reales excepto el 0. Y definimos h de x como la expresión exponencial 3 a la x. Veamos que h de x más y me permite sustituir a x por x más y. Y a través de las propiedades de las potencias, eso lo podemos desglosar como 3 a la x por 3 a la y, de forma tal de que 3 a la x es h de x y 3 a la y h de y. En consecuencia, tiene una estructura de homomorfismo. Por lo tanto, si derivo la función h de x respecto de x, vamos a obtener el logaritmo de 3 por 3 a la x, que siempre resulta mayor a 0 para todo x perteneciente a los números reales. Por lo tanto, esto significa que es estrictamente creciente, inyectivo, y de esta forma corresponde a un tipo particular que se llama monomorfismo. Como segundo ejemplo, les presento esta situación. Si tenemos A, cualquier grupo abeliano definido de la forma h de A igual a h al cuadrado. Esta situación es un homomorfismo de este grupo en sí mismo. ¿Por qué? Porque h de AB me propone cambiar la base por AB al cuadrado y como la potencia es distributiva respecto del producto, claramente observo que h de A me da h de B, h de A por h de B, como A cuadrado igual a B cuadrado. Pensando en voz alta, ¿puede ser la propiedad de conmutatividad omitida en este punto? Sí, la propiedad de conmutatividad, ser abeliano, es fundamental para que la función h de a igual a h al cuadrado sea un homomorfismo, pues sin esta propiedad el argumento presentado no resulta válido. Nos volveremos a encontrar con más fundamentos de la matemática discreta. Finalizamos así nuestro estudio sobre las estructuras algebraicas. En el próximo de los videos comenzaremos con un tema clave de la matemática moderna y fundamental para la informática, los grafos. Chao y hasta la próxima.